Este es el video por el cual la conferencia le respondió al Dr. Conrad Bain y por el que el ministerio Secret Unsealed de Esteban Borg cancelaron al Dr. Conrad Bain. Veamos parte del mensaje. Jesús dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y es responsabilidad, creo, de nuestro liderazgo de la Conferencia General, reconocer su papel en lo que ha sucedido y dar el primer paso hacia la reconciliación con los miembros que han sido heridos por sus acciones ilegítimas. Así que, a lo largo de los años, creo que nos hemos transformado. Comenzamos en la década del 1860, identificándonos como el movimiento remanente del tiempo del fin de Dios en la profecía. Como el movimiento remanente de la profecía, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Como el pueblo remanente de Dios del tiempo del fin, estábamos fundamentalmente en desacuerdo con nuestro entorno más amplio. Estados Unidos fue la segunda bestia de Apocalipsis 13, uno de los enemigos del pueblo de Dios del tiempo del fin. Pero a lo largo de los años nos hemos transformado. Hablamos menos de la iglesia remanente. Nos hemos convertido en una iglesia respetable. Anhelamos y recibimos el estatus de exención de impuestos, contratos federales para nuestras universidades y nuestros hospitales, subsidios y becas para nuestros estudiantes. Ya no estábamos fundamentalmente en desacuerdo con nuestro entorno más amplio. Durante la pestilencia 19, cuando nos enfrentamos a una enorme presión social, económica, política y mediática, nos transformamos de nuevo. No volvimos a convertirnos en una iglesia remanente. Dejamos de ser una iglesia respetable. Nos convertimos en una iglesia de régimen. Propagamos las mentiras oficiales. Cancelamos a los oradores de la verdad en nuestro medio. Demonizamos a nuestros miembros que no se inclinaban ante las mentiras. Y buscamos la financiación federal para nuestras instituciones. No es fácil hablar así, pero esta es la verdad. Y para que tengamos sanidad en nuestra iglesia, tenemos que decir la verdad. En amor, pero tenemos que decir la verdad. Nos convertimos en una iglesia de régimen, implementando los dictados de un gobierno sin Dios, que no tiene lugar para Dios en sus deliberaciones, y actuamos contra nuestros propios miembros para preservar nuestras fuentes de ingresos y nuestras instituciones. Esto no es nada nuevo. En la Primera Guerra Mundial, la Iglesia Adventista en Alemania apoyó al régimen del Kaiser Guillermo por encima de la verdad bíblica y las preocupaciones de los miembros. Alentamos a nuestros jóvenes a alistarse para luchar por el Kaiser y alentamos a nuestros miembros a trabajar en las fábricas de municiones, incluso en sábado. Como resultado de esto, el movimiento de reforma adventista del séptimo día nació. La Iglesia Adventista del Séptimo Día apoyó la demanda comunista de jóvenes adventistas para que ingresaran al Ejército Rojo en 1928. Cambiamos en 1920 y dijimos que teníamos objetivos de conciencia para el servicio militar. En 1924, bajo la presión del régimen de Joseph Stalin, el Congreso Adventista del Séptimo Día de toda la Unión Soviética cambió ligeramente nuestra posición, por lo que dijimos que ahora depende de la conciencia individual de nuestros jóvenes si sirven al Ejército Rojo o no. En 1928 la posición cambió nuevamente después de una mayor presión de los soviéticos y el Congreso de toda la Unión Soviética votó para apoyar la Iglesia Adventista y recomendar que nuestros jóvenes sirvieran en el Ejército Rojo. Como resultado comenzó la Iglesia Adventista del Séptimo Día clandestina y se les llamó el Movimiento Libre y Verdadero y duró casi 70 años como un movimiento adventista clandestino fiel al Señor hasta que la Unión Soviética colapsó. En Vietnam, hasta el día de hoy, en el 2024, el gobierno comunista espera que los niños de las escuelas de la Unión Soviética asistan a la escuela los sábados por la mañana. Y hoy en día hay en Vietnam una iglesia adventista oficial que envía a sus hijos a la escuela los sábados por la mañana. Y hay una iglesia adventista clandestina que no lo hace. Muchas veces más grande que la iglesia oficial y se niegan a enviar a sus hijos a la escuela los sábados por la mañana. Históricamente, cuando el adventismo enfrenta demandas totalitarias, nos hemos dividido. Hemos conservado una iglesia adventista oficial que ha sobrevivido al régimen. Agradecemos al Señor por eso, pero siempre se ha rendido a las reglas no bíblicas del régimen.
han sacrificado a nuestros miembros y creencias para salvar nuestras instituciones. También hemos tenido una división cuando en el caso de una iglesia adventista clandestina que surge en el mismo país y que es fiel a las escrituras. Eso es lo que ha sucedido históricamente en el adventismo. Ahora, una y otra vez, cuando esos regímenes caen, se produce un proceso de reconciliación que tiene lugar. Y en alguna parte del mundo esa reconciliación está más avanzada que en otras partes del mundo. Pero algunas de esas divisiones entre los que se inclinan ante las demandas totalitarias y los que son fieles a las escrituras y que son demonizados por la iglesia oficial, algunas de esas divisiones existen hoy en día en todo el mundo. Puede que no estemos familiarizados con la iglesia demasiado en Maine, pero como alguien que viaja por el mundo, puedo decirle que esas divisiones aún las conocen los miembros que han pasado por el trauma de un régimen totalitario. Yo diría esto en este momento. No piensen ni por un minuto que sabes en qué grupo estarías si las demandas totalitarias se te presentan. Nadie sabe realmente cómo van a responder a un asunto de vida o muerte. Nadie sabe realmente cómo respondería a la amenaza de una bala de la KGB o la presión de quitarte todo. Nadie lo sabe realmente. Así que cuando miramos hacia atrás en esa historia, en lugar de decir que este grupo es malo o este grupo está equivocado o este grupo es bueno, decimos gracias Señor que no me vi obligado a tomar esa decisión yo mismo. Y por la gracia y así sucesivamente, trastornos de estrés postraumático año tras año, después de que ocurrieran estos eventos. Pero, ¿por qué estoy hablando de esto otra vez esta noche? Porque como dije anoche, nos enfrentamos a una nueva demanda totalitarias que afectarán a toda la humanidad. La OMS está buscando activamente a través de las regulaciones sanitarias internacionales la autoridad para declarar las pestilencias reales o potenciales, para emitir mandatos que anulen todos los derechos civiles y humanos y para ordenar pinchazos a nivel mundial. Eso es lo que están buscando abierta y activamente. Y una vez que lo consigan, nunca renunciarán a esa autoridad. Estamos entrando en una tecnodictadura. Una tecnodictadura. La industria del cambio climático también está buscando los cierres por el cambio climático que se realicen los domingos para reservar nuestro hogar planetario, nuestra casa común. Enfermedades X, monkeypox, mandatos y pinchazos contra la gripe. Y todo eso está en nuestro futuro cercano. Todo está siendo discutido abiertamente por nuestras élites políticas. Y ni siquiera será una sorpresa para usted que el papado está apoyando activamente los confinamientos por el cambio climático y los confinamientos por los pinchazos. Ellos apoyan todos esos confinamientos no porque estén particularmente interesados en su bienestar, sino porque estas iniciativas consolidan una dictadura tecnocrática globalizada sobre toda la humanidad. Le permiten que las sociedades acepten el hecho de que se pueden anular las convicciones del Espíritu Santo y las conciencias de los individuos. Una vez que aceptamos como en los últimos 4 años, que se puede anular la conciencia, entonces es más fácil para la gente aceptar la próxima crisis. El papado apoya estas iniciativas porque ayudan a marcar el comienzo de la crisis final de conciencia y adoración falsa que precederá a la segunda venida de Cristo. Ahora, cuando se trata del tema del cambio climático, la Conferencia General, el APCON, emitió una declaración en diciembre del 1995 llamada Los peligros del cambio climático. Es una declaración oficial. Desearía que no emitieran estas declaraciones oficiales porque no envejece muy bien. Y esto es lo que votaron. Dice que la Iglesia Adventista del Séptimo Día solicitó oficialmente a todos los gobiernos del mundo, cito, que tome las medidas necesarias para evitar el peligro, cumpliendo el acuerdo alcanzado en Río de Janeiro, la Convención de 1992 sobre el cambio climático, para estabilizar las emisiones de dióxido de carbono para el año 2000 a los niveles de 1990 y estableciendo planes para mayores reducciones en las emisiones de dióxido de carbono después del año 2000.
Esa última oración es un control abierto a los gobiernos del mundo para que hagan lo que quieran por el cambio climático en lo que respecta a nuestra iglesia. Ya nos hemos comprometido con cualquier iniciativa de cambio climático que se nos presente. Por lo tanto, no es sorprendente que si simplemente cambias la palabra pinchazos por cambio climático, esa declaración podría emitirse en el futuro que diga que la conferencia general está convencida de que no son los pinchazos, sino los programas de cambio climáticos que se están llevando a cabo y que son importantes para la seguridad y la salud de nuestros miembros en la comunidad más grande. Por lo tanto, las afirmaciones de libertad religiosa no se utilizan apropiadamente para objetar los mandatos gubernamentales o los programas de empleos diseñados para proteger la salud y la seguridad de sus comunidades. Una vez que ha firmado un control abierto a los gobiernos del mundo para que lo impliquen lo que quieran hacer y para restringir por el cambio climático. Esto no es un motivo lejano, no está más allá de la imaginación esperar que este tipo de declaración se emita una vez más. Así que, una vez más, nuestras conciencias serán pisoteadas. Así que mientras miro, eso está sucediendo en estos 4 años. Mientras viajo por el mundo, veo que estamos enfrentando posibles divisiones en 2 líneas en nuestras iglesias. Ha llegado a los metodistas unidos, ha llegado a los luteranos, ha llegado a los presbiterianos y ha llegado a los episcopales. Y también nos llegó a nosotros. Por un lado, habrá adventistas que rechacen la autoridad asumida por los comités de admisiones de la Conferencia General sobre su conciencia, que se mantienen fieles a las escrituras y a nuestras creencias fundamentales y que, por lo tanto, rechazan la avalancha del marxismo cultural y las instituciones adventistas del séptimo día. Entre nuestros líderes, profesores y pastores está más extendido de lo que nos gusta admitir. Entonces, habrá adventistas que acepten la autoridad asumida por los comités de admisiones de la conferencia sobre su conciencia individual y no tengan miedo de luchar por la fe que nos fue transmitida. Judas, verso 3. O apoyarán el abandono de las escrituras a favor del marxismo cultural, y notará que hay una correlación notable entre los que defienden los mandatos y atacan a otros que no toman los pinchazos y los que apoyan la teoría crítica de la raza, la teoría crítica de género, la normalización LGTB dentro de nuestras iglesias, etc. Hay un paralelo notable entre las personas que toman una posición y la otra. Así que podría decir, miro lo que viene sobre nuestra iglesia, que vamos a tener que hacer una elección cada uno de nosotros. La iglesia. Cuando hablamos de la iglesia, a menudo nos referimos a la jerarquía legal, como la referencia del norte de Nueva Inglaterra y la división de América del Norte de la Unión Atlántica. La Conferencia General, cuando hablamos de la iglesia como miembro, eso es a menudo lo que queremos decir, pero la verdad del asunto es que si el gobierno de Maine cancelara el registro legal de la Conferencia del Norte en Nueva Inglaterra, ¿significaría eso que la iglesia adventista dejaría de existir en Maine? ¿Sí o no? No, absolutamente no. Significa simplemente una unidad funcional a la que dirigimos nuestros lazos y ofrendas para apoyar a los pastores y educadores, etcétera, que ya no existe, pero el cuerpo de Cristo todavía existirá. Simplemente se convierte en una iglesia clandestina, lo que significa que no tiene presencia legal. Entonces, lo que veo que sucederá como resultado de los últimos 4 años y la avalancha del marxismo cultural en nuestras instituciones es esta. Vamos a tener grupos de adventistas fieles y convencidos por un lado y vamos a tener adventistas institucionales y culturales por el otro. Hay muchos de ellos que son adventistas por conveniencia en lugar de por convicción. Los adventistas de la izquierda son independientes de la financiación federal. Los adventistas de la derecha, particularmente, nuestras instituciones dependen completamente de la financiación federal para que sus instituciones sigan vivas. Los adventistas de la izquierda, los adventistas fieles, defienden la libertad de conciencia. Los adventistas culturales o institucionales se sienten libres de pisotear la libertad de conciencia cuando sea financiera o socialmente conveniente. Los adventistas de la izquierda, los adventistas fieles y convictos se establecerán un día cuando se imponga la marca de la bestia. Harán una iglesia clandestina de laicos en las casas. Eso es lo que seremos antes de que Jesús venga de nuevo. Los adventistas de la derecha, los adventistas institucionales permanecerán en una red visible de iglesias afiliadas a la conferencia y edificios
propiedades de la conferencia. Los adventistas de la izquierda, los adventistas fieles, podrán predicar y vivir el Evangelio eterno y la verdad bíblica libremente porque no tienen miedo de perder su iglesia por parte de la conferencia o del gobierno. Los adventistas institucionales cada vez más censurarán la predicación de las verdades bíblicas si llegan a reprender el marxismo cultural. Vemos esto en Canadá hoy en día, donde los pastores se autocensuran en el área de la sexualidad humana y el matrimonio. Los pastores no se atreven a predicar la verdad bíblica en Canadá hoy en día. Incluso muchos pastores adventistas, porque si lo hacen, la iglesia enfrentarán muchos ataques hostiles del gobierno federal canadiense. Así que me parece que en Canadá ya deberíamos estar yendo a una iglesia clandestina para vivir y predicar la verdad del Evangelio libre y abiertamente. Nosotros, la izquierda clandestina, para vivir y predicar, tenemos adventistas fieles y convictos que rechazan la aceptación de la ideología LGTB y la normalización del estilo de vida dentro de nuestra iglesia, la reubicación que quieren algunas conferencias, y a la derecha tenemos adventistas institucionales que están aceptando cada vez más la ideología LGTB y la normalización de este estilo de vida. Se podría decir que ya no son adventistas sodomitas. A la izquierda tienes a los adventistas fieles que están enfocados en llevar el Evangelio eterno a las naciones, tribus, idiomas y personas. A la derecha tenemos a nuestros adventistas institucionales que están enfocados en la preservación de nuestras instituciones, de nuestros fondos de jubilación, de la jerarquía visible y los ingresos administrativos. A la iglesia, los adventistas fieles buscan el beneficio espiritual eterno de los miembros individuales y los no miembros sin importar el costo. A la derecha, los adventistas institucionales buscan lo temporal, que es lo terrenal, la supervivencia financiera de nuestra jerarquía e instituciones sin importar el costo. Ahora, puedes decir que esa es una división muy dura, pero esto es lo que veo que está sucediendo a nuestro alrededor. Puede que no sea popular decirlo, pero esto es lo que está sucediendo ahora y en cada una de nuestras instituciones que se supone que son bastiones de la fe adventista. Cada vez más son campos de batalla de la fe adventista, donde los que defienden la verdad bíblica están luchando una acción de retaguardia predadora contra el ataque del marxismo cultural dentro de nuestras instituciones. Esta es la realidad y está afectando a los pastores y educadores, particularmente a la división norteamericana. Así que así es como yo lo veo. Esto es a donde podemos estar yendo aquí en la división norteamericana. Es muy similar a la división que ha tenido lugar en la Iglesia Metodista Unida, donde los metodistas fieles a la Biblia han formado una nueva denominación, la Conferencia Metodista Global, que está afiliada a los metodistas del hemisferio sur y el resto de la Iglesia Metodista Unida en América del Norte. Ahora se ha convertido esencialmente en una tertulia ideológica woke y probablemente se declararán en quiebre en los próximos años, porque su base de diezmo se ha derrumbado. Así que esta es la pestilencia simplemente revelada y expuesta donde está cada uno de nuestros corazones. Revelaron si estamos dispuestos a vivir de acuerdo con nuestra conciencia y enfrentar la pérdida, porque creemos en la verdad, y ellos revelaron si estamos dispuestos a aceptar el derecho de ordenar a otras personas acciones que van en contra de su conciencia o no. Y no estoy señalando con el dedo a nadie aquí esta noche, pero le pido a cada uno de nosotros hoy que se mire en el espejo esta noche y se pregunte dónde estábamos en la pestilencia 19. Ahora, y dado lo que ahora sabemos sobre la narrativa oficial de que era casi todo un paquete de mentiras, y quienes la propagaban sabían que era un paquete de mentiras, y tal vez sea un llamado a la humanidad en cada uno de nuestros caminos, y un reconocimiento de que Dios nos ayude la próxima vez que surja este tipo de tonterías, y que estamos juntos en esto como hermanos y hermanas, y cualquiera que hayan sido las divisiones y los dolores del pasado, trabajemos juntos con nuestros hermanos y hermanas y digamos: miren, la pestilencia terminó y puedo perdonarlos, sí, y por favor perdónenme a mí. Y si contribuyo a ello, por favor perdónenme, y viceversa.
porque somos más fuertes y tenemos más éxito en la misión cuando estamos unidos. Y por lo tanto debemos pensar en forma de cómo podemos unirnos y reconozcamos los daños que se causaron cuando las personas actuaron sobre la base de la falsedad uno con otros. La verdad realmente importa. Entonces, ¿qué hacemos como adventistas? Bueno, esta diapositiva es una diapositiva que probablemente me meterá en mucho más problema, pero la puse. Entonces, lo primero es, ¿qué podemos hacer como adventistas fieles a la Biblia? Lo primero que diría es que una opción que tiene es no hacer nada y reconocer que la próxima vez que aparezcan mandatos, probablemente lo dejarán en ridículo una vez más y nuestros líderes sacrificarán su sustento, su carrera, su trabajo, su hipoteca, su casa, su negocio, su matrimonio, sus batallas por la custodia. Todo será sacrificado por nuestros líderes para reservar sus instituciones, ingresos y estatus. Esta no puede ser una opción para ninguno de nosotros aquí esta noche. La segunda opción que tenemos y los animos a que hagan esto es orar activamente por nuestros líderes de la iglesia. Comiencen a orar por el anciano Wilson. Como dije anoche y la noche anterior, el anciano Wilson es un campeón de la misión en nuestra iglesia. Creo que su corazón realmente está en el lugar correcto. Pero su corazón es duro para que un hombre haga algo contra la pura inercia de todas las malas divisiones en todo el mundo. Oremos por nuestros líderes mundiales para que encuentren el coraje sin importar lo que los medios de comunicación dominantes puedan presionarlo para que defiendan la libertad de conciencia y luchen por la fe que se nos ha transmitido. Ya sabes, el capítulo de Judas. Judas solo tiene un solo capítulo. El tercer versículo de Judas, capítulo 1. Hay solo un capítulo en Judas. Capítulo 1, verso 3. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Así que debemos contender por la fe. Si no contendemos por la fe será abrumada por falsedades y entonces, particularmente cuando se trata de nuestros líderes de la iglesia, cuando elegimos líderes de la iglesia que trabajan en conferencias, uniones y divisiones, no les pagamos para que vayan y hagan su trabajo y vayan a su escritorio y escriban algunos correos electrónicos y se sienten en algunas reuniones. Observen la tendencia que está sucediendo y se sientan mal por lo que está sucediendo, pero no digan nada en los comités, pero luego vayan a su casa y se quejen con su cónyuge. No le estamos pagando para eso. Les pagamos a nuestros líderes en lo que a mí respecta con los diezmos que devolvemos. Estoy agradecido de que tengamos líderes que hagan esto. Devolvemos nuestros diezmos para que nuestros líderes en su esfera de influencia, en los comités donde se sientan, cuando se toman decisiones de nombramiento, cuando se asignan presupuesto, cuando se toman decisiones éticas y filosóficas en la conferencia. Espero y oro para que nuestros líderes luchen por la fe que se les ha transmitido. Que luchen y defiendan la fe que tenemos, no solo la que tenemos como miembros, sino que nuestros líderes luchen por la fe en su esfera de influencia. No es suficiente ir a la oficina y volver a casa después de 40 horas y quejarse con su cónyuge. Usted está en su oficina por una razón. ¿Quién sabe si estás ahí para un momento como este? Le agradezco al Señor por cada líder que defiende lo que es correcto, verdadero y apropiado. Los animo a orar por nuestros líderes. Oren por el presidente de su conferencia aquí. Oren por el presidente de su unión para que tengan el coraje en esos momentos ocultos cuando se toman decisiones que nadie ve y hay mucho en juego. Que tengan el coraje de hacer lo correcto. Oren por sus líderes porque tienen tareas imposibles y cuando saben que la gente está orando por ellos, les da coraje y les da aliento a las velas de ese barco para que ese barco vaya en la dirección correcta. Así que oren por los líderes de su iglesia. El punto más polémico, y se pone ahí, si la conferencia general apoya mandatos futuros sobre la conciencia de los miembros, esta es una advertencia importante. Si la conferencia general en el futuro apoya
pinchazos futuros sobre la conciencia de los miembros, creo que estamos en nuestro derecho de establecer un movimiento paraeclesiástico dentro de la Iglesia Adventista. ¿Y qué es eso? Un movimiento paraeclesiástico sería una reunión de la última conferencia laica. Se reúnen, pueden incorporarse, devuelven sus diezmos, ese nuevo diezmo que cubre toda la división norteamericana, y luego el comité asigna ese diezmo a la conferencia que son fieles a las escrituras, y de esa manera las conferencias que apoyan la agenda gay se arruinarán. Muy simple. Y los miembros determinarán a dónde va ese diezmo en función de la fidelidad de las escrituras y si están dispuestos a luchar por la fe que se nos ha transmitido. Reconozco que eso es, cuando se toca el diezmo, este es el nervio sagrado de la Iglesia Adventista. Pero el anciano Ted Wilson dijo en su primer sermón que pidan cuenta a sus líderes. Así que vamos a pedir cuenta a nuestros líderes. Y si se imponen más mandatos que anulan su conciencia y la iglesia nos arroja debajo del autobús una vez más, creo que alguien en algún lugar dará los primeros pasos para establecer un movimiento paraeclesiástico. Y diremos que con los sistemas bancarios y legales modernos no necesitamos la jerarquía de la conferencia, la unión, la división y la conferencia general, porque podemos recolectar los diezmos nosotros mismos y asignarlo a las conferencias que son fieles a las escrituras. Es una idea revolucionaria, es como cruzar el Rubicón desde la perspectiva de muchos administradores, pero es lo que podemos hacer como miembros, porque nuestro actual presidente de la conferencia general nos animó a pedirle cuenta a nuestros líderes cuando fue elegido. Esta es la única forma en que podemos hacerlo. Por lo que esto bien puede suceder si la conferencia apoya futuros pinchazos sobre las conciencias de los miembros. Y la cuarta cosa, todavía no estamos allí, es migrar un movimiento de iglesia en casa clandestino, dirigido por ancianos y pastores bivocacionales. Ahí es donde estaremos cuando se imponga la marca de la bestia. La marca de la bestia se impone. Las conferencias no pueden realizar operaciones bancarias porque no recibirán la marca de la bestia si son fieles a las escrituras. Significa que las conferencias no pueden emplear pastores, no pueden emplear maestros, no pueden recibir diezmos y ofrendas. Por lo tanto, las conferencias cuando se impone la marca de la bestia son básicamente historia. Así que cuando se imponga la marca de la bestia estaremos en movimiento de iglesias domésticas clandestinas, liderados por ancianos vocacionales como los ancianos y pastores. Hacían lo mismo en el Nuevo Testamento. Pero aún no estamos allí. La marca de la bestia aún no está aquí. Somos más fuertes como movimiento y más efectivos para alcanzar a lo no alcanzado cuando trabajamos juntos. Por lo tanto, apelaría esta noche como he apelado ante los líderes de la iglesia a que este concilio anual es de octubre. Sé que muchos de los líderes de la iglesia verán este sermón. Muchos de ustedes saben lo que sucedió, que fue un profundo error. Así que el Espíritu Santo les dé coraje de volver a enviar y disculparse por la declaración de reafirmación de 2021. Se ha expuesto que es un paquete de mentiras. Te refugiaste en mentiras. Ahora puedes defender la verdad. Quiero apelar a nuestros líderes de la Conferencia General para que establezcan un fondo para compensar a los adventistas que perdieron sus medios de trabajo, como ese joven en Australia que sufrió daños físicos catastróficos por los pinchazos, que se vieron obligados a tomar debido a la declaración de reafirmación de la conferencia. Solo agregan insulto a la herida a lo que se ordenó en 22. Fue prohibido por el gobierno australiano debido a esos problemas. Es ridículo. Es verdaderamente ridículo. Por lo que me gustaría apelar a la Conferencia General para que afirme públicamente que en el futuro defenderán las decisiones de buena conciencia de todos los adventistas ante cualquier y todos los futuros mandatos de pinchazos. Si hacemos eso, todo el mundo oirá acerca de la Iglesia Adventista, porque seremos los únicos protestantes nominados que defienden la libertad de conciencia cuando salga el próximo conjunto de mandatos. Y el libro de Apocalipsis y los mensajes de los tres ángeles que dice, teme a Dios y déle la gloria.
Esos mensajes se dan en el contexto de los mandatos de la marca de la bestia, porque los mensajes de los tres ángeles no reciben la marca de la bestia. Así que los mensajes de los tres ángeles presuponen que usted y yo en el planeta Tierra todavía tenemos esta crisis final, al menos algo de libertad, de conciencia para responder con fe a Dios y temer a Él, igualdad a sus mandamientos, sin importar lo que la bestia de este mundo puedan hacerte. Así que por lo tanto, si queremos ser conocidos como la iglesia del movimiento que defiende la libertad de conciencia, podemos empezar hoy afirmando que defenderemos la conciencia de nuestros miembros contra cualquier mandato de pinchazos futuros. Y finalmente, volver a contratar a cualquier adventista que fue despedido por la denominación por vivir de acuerdo con las convicciones del Espíritu Santo. Mientras pensaba en esto, agregué otro. Esto es, hay mucho texto en la pantalla allí, pero déjenme gritarles diciendo que el gobierno federal de los Estados Unidos le está dando la espalda a Dios. Cuando te alejas de Dios, te vuelves a Satanás y su control, por lo que el gobierno federal de los Estados Unidos está recurriendo ahora a su papel del fin de los tiempos como una segunda bestia de Apocalipsis 13, que hace guerra y persigue y niega la conciencia. Podemos ver la segunda bestia entrar en vigor ante nuestros propios ojos. Incluso mientras hablamos este año 2024, el gobierno federal está imponiendo políticas satánicas. Como ejemplo, el nuevo título 9, reglas sobre la identidad de género, que afecta a todas las universidades de Estados Unidos. Ahora, la iglesia adventista no puede ser la voz profética que Dios ha levantado, mientras dependa financieramente de la segunda bestia de Apocalipsis 13. Por lo tanto, si vamos a ser la voz profética hasta el final de los tiempos, apelaría a la administración Wilson para que agregue a la agenda de la sesión 25 la cuestión de despojar a todas las instituciones que reciben fondos federales del gobierno de la Iglesia Adventista. Tarde o temprano, como escuchamos en nuestra sesión de preguntas y respuestas de hoy, tarde o temprano tenemos que bajarnos de ese tren federal. Tarde o temprano, si queremos ser la voz profética al final de los tiempos, si no se bajan de ese tren federal, entonces los lazos financieros de ese tren federal significarán que nuestras instituciones perseguirán a nuestros miembros cuando se imponga la marca de la bestia. Así que hemos sido bendecidos a lo largo de los años por nuestra asociación con Medicaid y Medicare y todo el resto. Pero eso fue cuando teníamos un gobierno ideológicamente benigno. Ya no tenemos gobierno ideológicamente benignos. Tenemos gobiernos federales impulsados ideológicamente. Y tarde o temprano, esta pregunta tiene que llegar ante nosotros. La pestilencia 19 es un gran catalizador para plantear esta pregunta. Tarde o temprano tenemos que bajar de ese tren federal o vamos a implementar mandatos federales para cumplir la marca de la bestia. Así que he hablado mucho sobre otras personas aquí, pero esta es mi cita favorita del espíritu de profecía y la imprimí en el frente de mi Biblia aquí. Muchos de ustedes están familiarizados con ella. Dice, la mayor necesidad del mundo es la necesidad de hombres. Hombres que no se dejen comprar ni vender. Hombres que en lo más profundo de sus almas sean verdaderos y honestos. Hombres que no teman llamar al pecado por su verdadero nombre. Hombres cuya conciencia sea tan fiel al deber como la aguja al polo. Hombres que se mantendrán firmes por lo recto, aunque los cielos se caigan. La cita continúa. Pero tal carácter no es el resultado de un accidente. No se debe a favores especiales o dotes de la providencia. Un carácter noble es el resultado de la autodisciplina, de la sugestión de la naturaleza inferior a la superior, la entrega de uno mismo para el servicio del amor a Dios y al hombre.